Hay un dios egipcio 1500 años más antiguo que el Dios del que se habla en la Biblia judio-cristiana y, asombrosamente, quizá sea el mismo. Te cuento, existe la hipótesis de que el Génesis, así como los otros siguientes 4 libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés. Y aunque no existe evidencia arqueológica de que Moisés realmente haya existido, tanto cristianos como judíos concuerdan en que Moisés existió entre el año 1500 y 1300 a.C. y que muy probablemente haya nacido en Egipto. Para comprender por qué el Dios bíblico judío-cristiano sea quizá el mismo que el Dios más antiguo de Egipto, hay que echar un vistazo a la historia, así que entremos en contexto. Las primeras líneas del Génesis bíblico que conocemos hoy en día dice que en el principio la tierra era un caos y las tinieblas cubrían el abismo, y que el Espíritu de Dios iba y venía sobre las aguas y dijo que exista la luz, y la luz llegó a existir. Es decir, que la creación es obra de su palabra. Como lo dije anteriormente, existe la hipótesis de que esto lo escribió Moisés, un hombre egipcio que vivió entre los años 1500 y 1300 a.C. Sin embargo, mucho más atrás en el tiempo, unos 3000 años antes de Cristo, cuando surgió la primera dinastía de Egipto, emergió una cosmogonía, una historia sobre cómo se originó el universo, un dios egipcio creador que hizo al hombre a su imagen y semejanza con el poder divino de su palabra. ¿Quieres saber quién fue este Dios? Hola, soy Irene Galop. Bienvenido, bienvenida a esta fascinante historia que te revelará la verdad detrás del Dios creador en el Génesis. Te invito a que te quedes hasta el final del video y descubras la historia más antigua que la Biblia misma sobre un Dios creador que ha creado todo lo que existe a partir de su mente y del poder divino de su palabra. Comencemos. Antes de la llegada del primer faraón en Egipto, este país estaba dividido en 2 secciones, el Alto y el Bajo Egipto. Para el año 3000 a.C. aproximadamente, surgió la primer dinastía y con ello el primer faraón, así como también se inició el proceso de unificación entre el Bajo y el Alto Egipto, un proceso que duraría más de una generación. Otro hecho importante en esta época, y es el que trataremos en el video de hoy, es el surgimiento de una nueva cosmogonía que se cree surgió en la ciudad que hoy se conoce como Memphis, pues en Memphis están los restos de un antiguo templo de adoración al dios Ptah. ¿Y quién fue el dios Ptah? La narrativa del dios Ptah es la siguiente. Ptah creó el universo con su corazón y una imagen mental. Con el poder divino de su palabra, materializó todo cuanto imaginó. Todo lo que dijo existió. El cielo, las estrellas, los elementos, todos los demás dioses, y asimismo modeló al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Te suena familiar esta narración? Estoy segura que sí. Ptah es considerado el dios de la mente creativa. Es conocido también como el Señor de la Justicia, Señor de la Luz, el que escucha las oraciones, el Señor de la Verdad, y entre otras denominaciones. Ptah era adorado, venerado, amado y respetado por los egipcios, así como hoy en día los católicos aman, veneran y adoran a su Dios. Más adelante en la historia, por ahí del año 2500, 2000 a.C., surge otra cosmogonía muy similar a la de Ptah, y estamos hablando del dios Atum, un dios más moderno que Ptah. Hay varias versiones de Atum, pero la narrativa más aceptada es que en el principio
había un océano primordial del caos llamado Nun, y de este estado primordial, Atum se autoengendró y emergió de sí mismo como un ser completo. Luego comenzó la creación a través del poder supremo y divino de su palabra. Recordemos que en la época de Moisés, los egipcios adoraban a varios dioses. Era una civilización politeísta, y entre estos dioses también se adoraba a Atum y a Ptah. Ahora, el punto central de este video. Veamos el brutal paralelismo que hay entre la creación del universo del dios Ptah, Atum y el dios judio-cristiano. Lo que dice el Génesis capítulo 1, versículo 2 es: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Aquí, en el Génesis, podemos ver que antes de la creación de Dios ya existían las aguas, los océanos, la tierra, el caos y la oscuridad. En la narrativa de Atum, Atum emergió de las aguas primordiales del caos, es decir, antes de la creación de Atum, las aguas y el caos ya existían, así como en el Génesis. Luego, en el Génesis, Dios comenzó su creación con el poder divino de su palabra. ¿Qué decir del dios Ptah y del dios Atum? Fue exactamente lo mismo. Crearon el universo con el poder divino de su palabra. Y no podemos olvidar que la filosofía hermética tiene sus raíces en el antiguo Egipto y nos enseña las 7 leyes universales. La primera ley dice que el universo es una creación mental. La segunda ley es la de correspondencia, es decir, como es arriba, es abajo. Lo que está en el reino de la mente se proyecta afuera. La tercera ley dice que todo vibra. Toda la creación está en vibración, en movimiento. Y recordemos que la palabra es frecuencia y vibración. Pareciera que todos están de acuerdo. La creación comienza con la mente. Luego, naturalmente, esto se proyectará afuera con el poder de la frecuencia y la vibración. Ahora, considerando estos hechos históricos, que el dios Ptah y el dios Atum son mucho más antiguos que el Génesis, surgen varias preguntas. ¿Acaso Moisés quiso rescatar la adoración al dios Ptah o al dios Atum? ¿O es que se dio cuenta que, en efecto, la realidad es una creación mental y decidió unificar ambas cosmogonías y plasmarlas en un libro llamado Génesis? ¿O será que simplemente tuvo una influencia de estas cosmogonías de una manera inconsciente? Las respuestas a estas preguntas no las podremos encontrar. Solo el dictado de nuestro corazón nos dirá qué creer y nuestra mente decidirá creer lo que nos traiga paz. Lo que es indudable desde mi perspectiva espiritual es que una fuente primordial quiere hacerse notar con su creación, o sea, nosotros y otros seres alrededor del universo. Es por eso que a lo largo del tiempo y alrededor del mundo, otras civilizaciones y pueblos tienen cosmogonías muy similares a estas, en las que la oscuridad, la mente y la creación por medio de la palabra son elementos que se repiten en diferentes puntos del mundo sin aparentemente haber tenido una relación histórica. Y creo que esto se debe a que accedemos a esa fuente por los medios internos de nuestro ser, pero al interpretar estos códigos le damos tintes y nombres diferentes, pero en esencia es lo mismo. ¿Qué opinas tú? Me encantará saber tu opinión sobre este fascinante tema, así que déjamela en la caja de los comentarios y recuerda que tu like y tu suscripción es muy importante para este canal que desea continuar acompañándote en tu camino de despertar de conciencia y espiritual. Gracias, gracias, gracias por haber estado aquí.
Hasta pronto.